Las estrellas se convirtieron en rayas de luz mientras la nave atravesaba la atmósfera, los controles temblando violentamente bajo el agarre de Ethan Blake. Las alarmas resonaban, advirtiéndole del impacto inminente, pero ya no había forma de evitarlo. Había perdido el control de la nave en algún punto entre el cinturón de asteroides y la atracción gravitacional del planeta desconocido. Esto no era como se suponía que debía terminar. Vamos, vamos, murmuró Isen entre dientes, tratando frenéticamente de estabilizar el descenso. Pero la nave apenas se mantenía unida, trozos del casco ardiendo mientras entraban en la atmósfera del planeta. El choque era inevitable. Con un último rugido ensordecedor, la nave se estrelló contra el suelo, el metal chirriando mientras atravesaba la densa jungla. El cuerpo de Isen fue lanzado hacia adelante, el arnés de seguridad esforzándose por mantenerlo en su lugar mientras el mundo giraba a su alrededor. El impacto fue fuerte, demasiado fuerte, pero de alguna manera permaneció consciente, su visión nublada mientras el humo llenaba la cabina. Por un momento, todo quedó en silencio. Isen gimió, el dolor irradiando por todo su cuerpo mientras lentamente se desabrochaba del arnés. Cada parte de él dolía, pero estaba vivo. Ese fue el primer milagro. Parpadeó a través de la neblina, tratando de evaluar la situación. La nave era un desastre, chispas salían de cables expuestos, el panel de control estaba destrozado, pero algo fuera de la ventana rota llamó su atención. La superficie del planeta era diferente a todo lo que había visto antes. Una espesa vegetación de color esmeralda rodeaba el lugar del impacto, árboles altísimos con lianas retorcidas y brillantes que parecían palpitar con vida. El aire era húmedo, cargado con el aroma de algo dulce y salvaje. Y luego, justo más allá de la línea de árboles, vio movimiento. Isen entrecerró los ojos, su corazón saltándose un latido. Formas. Figuras. Observándolo, «¿Hola?», llamó, su voz ronca, apenas un susurro. No hubo respuesta, pero las figuras se hicieron más claras mientras emergían de la jungla. Su respiración se detuvo. Eran mujeres. Mujeres alienígenas. Su piel brillaba con un resplandor tenue, de un tono iridiscente profundo que parecía cambiar con la luz. Sus rasgos eran impresionantes, afilados, elegantes, pero innegablemente hermosos, con ojos que parecían brillar en las sombras de los árboles. Eran altas, más altas que cualquier mujer humana que Isen hubiera visto, sus movimientos gráciles, casi etéreos mientras avanzaban, rodeando los restos de la nave. El corazón de Isen latía con fuerza. Había escuchado historias de planetas salvajes y sin explorar, de tribus intactas por el resto de la galaxia. Pero nada lo había preparado para esto. Las mujeres no hablaban. Simplemente lo miraban con expresiones curiosas e indescifrables, sus ojos fijos en él. Por un momento, consideró alcanzar la pistola de bengalas de emergencia que llevaba en el cinturón, pero algo en sus miradas lo detuvo. No eran hostiles. Al menos, no todavía. Una de las mujeres, más alta que las demás, dio un paso al frente. Sus ojos, de un violeta profundo, se encontraron con los de él, y habló en un idioma que Isen no entendía. El sonido era melódico, casi hipnótico, pero el significado se le escapaba. No entiendo, balbuceó Isen, levantando las manos en un gesto de paz. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como si lo estudiara. Luego, sin previo aviso, hizo un gesto a las demás. Se movieron con rapidez, acercándose a él al unísono. Antes de que pudiera reaccionar, estaban a su lado, levantándolo con sorprendente facilidad. Esperen. ¿Qué están haciendo?, protestó Isen, pero su voz era débil, y su cuerpo todavía dolía por el impacto. No lo estaban lastimando, pero no había duda de sus intenciones. Lo estaban llevando a algún lugar. Mientras lo alejaban de los restos de la nave, la mente de Isen corría a toda velocidad. ¿Qué querían de él? ¿Por qué no lo habían atacado? Y a dónde lo llevaban. La jungla a su alrededor se volvía más densa mientras avanzaban más profundamente en el bosque, las mujeres alienígenas guiándolo con una gracia silenciosa que parecía casi de otro mundo. Isen tropezó ligeramente, sus piernas aún temblorosas por el accidente, pero ellas lo sostuvieron, guiándolo a través de la espesa maleza con facilidad. Finalmente, emergieron en un claro, y lo que Isen vio le quitó el aliento. Una aldea entera, oculta en la jungla, construida en los enormes árboles que se alzaban sobre ellos. Las estructuras eran elegantes, tejidas con las lianas brillantes y madera, con puentes conectando los árboles muy por encima del suelo. Era una ciudad en el cielo, oculta a la vista, y ahora, Isen estaba en su corazón. Mientras entraban en la aldea, las mujeres que lo rodeaban comenzaron a hablar entre sí en tonos bajos, sus ojos aún fijos en él.
La mente de Isen trabajaba frenéticamente. Esto no era solo cualquier tribu, estaban organizadas, avanzadas de formas que él no había esperado. Pero ¿por qué lo habían llevado hasta allí? La mujer alta que primero le había hablado se giró hacia él nuevamente, sus ojos violeta afilados y enfocados. Dio un paso más cerca, su voz suave pero autoritaria. Habló de nuevo en su extraño y melódico idioma, pero esta vez, señaló hacia él, y luego hacia ella misma. No entiendo, repitió Isen, su corazón latiendo con fuerza, pero entonces, hizo algo inesperado. Colocó su mano sobre su estómago, sin apartar los ojos de los de él. El gesto era inconfundible, Isen se congeló, el significado golpeándolo como un rayo. No, susurró, sacudiendo la cabeza. Eso no puede ser, pero la mirada de la mujer no vaciló. Y en ese momento, la realidad de su situación comenzó a hundirse en su mente. Esto no era solo una tribu salvaje. Estas mujeres tenían un propósito para él, y era mucho más complicado, y mucho más personal, de lo que jamás había imaginado. Isen se sentó cerca del fuego, su mente todavía tambaleándose por los eventos de los últimos días. Las mujeres alienígenas se movían por la aldea con una gracia silenciosa, sus ojos deslizándose ocasionalmente hacia él con una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo que no podía identificar del todo. Eran hermosas, sí, pero había algo casi inquietante en su intensidad. No era un prisionero. Al menos, no en el sentido tradicional. Las mujeres no lo habían atado ni encerrado. Le habían dado comida, refugio y un lugar donde descansar. Pero no cabía duda de que no podía irse. Dondequiera que fuera en la aldea, sus ojos lo seguían, siempre observándolo, siempre esperando. ¿Qué esperaban? No estaba seguro. La líder, la de los ojos violetas que se había acercado a él por primera vez, parecía tener algún tipo de autoridad sobre las demás. No le había vuelto a hablar, pero su presencia era innegable. Cada vez que entraba en el claro, las otras mujeres inclinaban ligeramente la cabeza, una señal de respeto o tal vez de sumisión. Isen había aprendido rápidamente que ella era la que debía observar. Los días se convirtieron en semanas, y los esfuerzos de Isen por entender su idioma y cultura comenzaron a dar frutos. Las mujeres alienígenas se comunicaban en un idioma melódico y fluido que parecía vibrar con la energía del bosque que las rodeaba. Con el tiempo, captó gestos, palabras y el significado detrás de sus acciones. No eran hostiles, pero sus intenciones seguían siendo un misterio. Una noche, mientras se sentaba junto al fuego, la líder se acercó a él. Sus ojos violetas brillaban con la luz parpadeante, y sin decir una palabra, se sentó a su lado. Isen se tensó, inseguro de lo que vendría después. Siempre había mantenido su distancia, observándolo desde lejos, pero ahora estaba más cerca, demasiado cerca. Extendió su mano hacia él, sosteniendo una pequeña fruta luminosa. Palpitaba con una luz suave, como algo vivo. Isen dudó, pero la tomó, sus dedos rozando los de ella en el proceso. En el momento en que su piel se tocó, una extraña calidez se extendió por él, la sensación era eléctrica. Su mente giraba con confusión. ¿Por qué cada interacción con estas mujeres parecía cargada con algo más que simple curiosidad? Me están probando, pensó. ¿Pero por qué? La líder habló, su voz baja y melódica, pero aún así, Isen no pudo entender sus palabras. Sacudió la cabeza, tratando de indicar que no sabía lo que estaba diciendo. Pero ella simplemente sonrió, como si entendiera más de lo que él sabía. Isen mordió la fruta con cautela, su sabor era dulce y desconocido. Mientras masticaba, la mirada de la líder nunca se apartó de él, y por un breve momento, pensó que vio algo más que simple curiosidad en sus ojos, algo parecido a la expectativa. La aldea se había convertido en su nueva realidad, pero no se podía negar lo extraño que era todo. Las mujeres alienígenas lo habían aceptado en su seno, pero ¿para qué propósito? No eran solo cuidadoras o guerreras, eran una sociedad, viviendo en armonía con el planeta de maneras que él no podía empezar a entender. Su conexión con la Tierra, las lianas brillantes que pulsaban con energía, y los extraños rituales que realizaban por la noche eran parte de un misterio más grande que aún no había descifrado. Pero el aspecto más inquietante de su nueva vida era la forma en que las mujeres lo trataban. Eran amables, incluso gentiles, pero había una posesividad en la forma en que interactuaban con él, como si ahora les perteneciera. No era solo la líder, eran todas. Lo tocaban suavemente al pasar, sus ojos se demoraban en él más de lo que era cómodo. Era como si estuvieran esperando que algo sucediera, algo que él no comprendía del todo. Había intentado irse una vez,
aventurarse más allá de la aldea y explorar la jungla por su cuenta. Pero en el momento en que cruzó la línea de árboles, dos de las mujeres aparecieron, bloqueando su camino. No habían sido agresivas, pero su mensaje era claro: no puedes irte. Isen estaba atrapado, no por la fuerza, sino por las circunstancias. Su nave estaba destruida, no había forma de pedir ayuda, e incluso si la hubiera, no estaba seguro de querer traer a alguien más a este extraño, hermoso e inquietante mundo. Una noche, mientras la luna se alzaba sobre los árboles, bañando la aldea en un suave resplandor, Isen se quedó al borde del claro, mirando hacia la oscuridad más allá. Había estado allí lo que parecía una eternidad, y aún no tenía respuestas. ¿Qué querían de él? ¿Por qué lo habían acogido, alimentado, cuidado? ¿Cuál era su propósito allí? La líder se acercó a él una vez más, su presencia anunciada por el suave crujido de las hojas bajo sus pies. Isen no se giró para mirarla, pero podía sentir sus ojos sobre él. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja, sabiendo que ella no entendería las palabras, pero esperando algún tipo de respuesta. Ella dio un paso más cerca, su mano descansando ligeramente sobre su brazo. El toque fue suave, pero le provocó un escalofrío. Había algo en la forma en que lo tocaba, algo más que simple amabilidad. Era posesivo, susurró algo en su idioma, su aliento cálido contra su piel, y aunque Isen no entendió las palabras, comprendió el significado. No era solo un visitante. No era solo un huésped, él era suyo. La realización lo golpeó como un golpe directo, las piezas del rompecabezas encajando finalmente. La forma en que lo observaban, la manera en que lo cuidaban, los toques que le ingeraban más de lo normal, todo tenía sentido ahora. Lo habían traído aquí por una razón. Y esa razón era mucho más complicada, mucho más personal de lo que jamás había imaginado, y se encaminaba de un lado a otro en el borde de la aldea, su mente girando bajo el peso de la revelación. Los días se habían convertido en meses y, en ese tiempo, la extraña atracción de las mujeres alienígenas solo había crecido. Se había convertido en una parte integral de sus vidas, pero ahora la verdad sobre por qué estaba allí pendía sobre él como una sombra. No era solo un invitado en su aldea. Era algo mucho más, el padre de su futuro. Todo comenzó de manera sutil. Al principio, la atención de las mujeres hacia él parecía simple curiosidad. Estaban fascinadas por él, el extraño que había caído en su mundo. Pero con el tiempo, notó los cambios. Sus caricias le ingeraban más tiempo, sus miradas eran más intensas. Y la líder, la de los ojos violetas, parecía estar en el centro de todo. Había visto a los niños. Niños medio humanos, medio alienígenas, corriendo por la aldea, sus risas llenando el aire. Eran hermosos, con la misma piel brillante que sus madres, pero con sus rasgos, la forma de sus rostros, el color de sus ojos. Era inconfundible. Y era aterrador. Isen no lo había comprendido al principio. No había entendido la profundidad de su papel en esta extraña tribu. Pero la verdad había comenzado a revelarse lentamente. Las mujeres no solo estaban fascinadas por él, lo necesitaban. Él era el único hombre humano en este planeta, y lo habían convertido en el padre de su próxima generación. La realización lo golpeó como una ola. La líder había sido la primera, pero las demás la habían seguido, cada una convirtiéndose en madre de sus hijos. Isen no sabía cómo había sucedido. Tal vez era algo en el aire, algo en la fruta que le habían dado. Tal vez era la forma en que lo tocaban, atrayéndolo a su mundo con un poder que no podía resistir. Y ahora, aquí estaba, el padre de una tribu que apenas entendía. Isen se sentó al borde de la aldea, viendo a los niños jugar. Se veían tan naturales allí, como si pertenecieran a este extraño mundo. Y, en cierto modo, lo hacían. Eran el puente entre dos mundos, el suyo y el de ellos. Pero, ¿qué lo convertía eso a él? ¿Un padre? ¿Un cautivo? ¿O algo completamente diferente? La líder, como siempre, apareció a su lado. Se movía con la misma gracia silenciosa, su presencia ahora una constante en su vida. Sus ojos violetas brillaban con algo que él no podía definir del todo: orgullo, pertenencia, o algo más profundo. Nos has dado un futuro, dijo ella, su voz suave pero firme. Sus palabras, ahora comprensibles después de meses aprendiendo su idioma, aún llevaban ese tono melódico y de otro mundo. Isen la miró, su corazón pesado con el peso de todo. No elegí esto, dijo en voz baja. No entendía lo que estaba pasando. La líder inclinó ligeramente la cabeza, su mirada inquebrantable. Pero ahora lo entiendes. Y eres parte de nosotras. La mandíbula de Isen se tensó.
parte de ellas. La idea era tanto reconfortante como aterradora. Había formado un vínculo con estas mujeres, había compartido algo con ellas que iba más allá de la comprensión. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar de sentir que había sido manipulado, atrapado en una red que no había visto venir. ¿Por qué yo? Preguntó, su voz áspera. ¿Por qué me eligieron a mí? Los ojos de la líder se suavizaron ligeramente, su mano alcanzando para descansar sobre su hombro. Eras fuerte. Sobreviviste donde otros habrían perecido. Te convertiste en uno de nosotras porque era tu destino. Destino, murmuró Isen entre dientes, sacudiendo la cabeza. No creía en el destino. Al menos, no antes de esto. Pero, parado allí, rodeado de sus hijos, de estas mujeres que lo habían acogido, era difícil negar la atracción de algo más grande trabajando. La mano de la líder se movió a su pecho, descansando suavemente sobre su corazón. Eres su padre. Y te necesitarán en los años venideros. Isen miró a los niños nuevamente, su mente en una carrera frenética. Eran suyos, no podía negarlo ahora. Mitad humanos, mitad alienígenas, eran el futuro de esta tribu, y él estaba ligado a ellos de maneras que aún no había comenzado a entender. Pero, ¿qué significaba eso para él? ¿Podría alguna vez dejar este mundo? ¿Podría abandonar a los niños que llevaban su sangre, incluso si no había elegido esta vida? Me piden mucho, dijo Isen en voz baja, su voz cargada con el peso de la responsabilidad. La líder sonrió levemente, su mano alejándose. Ya has dado mucho. Pero necesitarán tu fuerza, tu guía. Este es tu hogar ahora. Sus palabras se asentaron sobre él como una pesada manta. Hogar. ¿Podría este lugar realmente ser su hogar? ¿Podría realmente pertenecer a esta extraña tribu, ligado a estas mujeres y niños por el resto de su vida, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, bañando la jungla en tonos de púrpura y azul profundo? Isen sintió la atracción de las risas de sus hijos. Eran suyos. Eran parte de él. Y, no importaba lo que hubiera sucedido, no importaba cómo había llegado allí, no podía negar la conexión que sentía con ellos, pero la pregunta permanecía, ¿era esto lo que quería? ¿O era simplemente en lo que se había convertido? Pero el peso de esa responsabilidad era aplastante. Una noche, mientras las dos lunas se alzaban sobre la jungla, proyectando largas sombras sobre la aldea, Isen se sentó junto al fuego, viendo a sus hijos reunirse a su alrededor. Habían crecido rápidamente, más rápido que los niños humanos, aunque no tan rápido como sus madres habían advertido. El tiempo parecía moverse de manera diferente aquí, y Isen todavía se estaba adaptando a los extraños ritmos de este mundo alienígena. Padre, habló una de sus hijas, Lyra, su voz suave y melódica, aunque su mirada era aguda e inquisitiva. Ahora era mayor, casi 10 años en años humanos, aunque su comprensión del mundo superaba con creces su edad. ¿Alguna vez veremos el mundo del que viniste? El corazón de Isen se apretó ante la pregunta. Era una que había temido, pero también una que sabía que llegaría. Sus hijos eran curiosos, al igual que él lo había sido cuando era joven, y sabían que su padre venía de un lugar más allá de las estrellas. Pero, ¿cómo podía explicarles la Tierra? ¿Cómo podía describir un mundo tan diferente del que ellos conocían? La Tierra es complicada, dijo Isen lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No es como este lugar. Está llena de gente, es ruidosa, está abarrotada de personas que nunca entenderían quiénes son ustedes. Lyra inclinó la cabeza, sus ojos brillantes estudiándolo, pero tú viniste de allí. ¿Significa eso que tampoco te entenderían a ti? La pregunta quedó suspendida en el aire, y Isen no estaba seguro de cómo responder. La verdad era que no estaba seguro de si aún pertenecía a la Tierra. Había estado aquí durante 10 años, una década en un mundo que lo había cambiado de formas que no podía explicar. ¿Podía realmente decir que seguía siendo el mismo hombre que se había estrellado aquí hace tantos años? ¿O este mundo, estas personas y sus hijos lo habían convertido en algo diferente? Solía pertenecer a ese lugar, dijo Isen después de una larga pausa. Pero las cosas son diferentes ahora. Los niños intercambiaron miradas, sus expresiones una mezcla de curiosidad y confusión. Estaban tratando de entender, de captar el concepto de un mundo que nunca habían visto. Y en ese momento, Isen se dio cuenta de lo diferentes que eran de él. Siempre había sabido que sus hijos nunca serían completamente humanos. Pero ahora comenzaba a comprender cuánto de su herencia alienígena los definía. Uno de sus hijos, Cor, habló a continuación, su voz más grave que la de su hermana, pero no menos reflexiva. ¿Iremos alguna vez allí? ¿A la Tierra?
Isen miró las llamas, las sombras parpadeando sobre su rostro. Se había hecho esa misma pregunta innumerables veces a lo largo de los años. Había habido momentos, especialmente en los primeros días, en los que soñaba con encontrar una forma de regresar. Pero ahora, mirando a sus hijos, al mundo que llamaban hogar, ya no estaba tan seguro. No lo sé, admitió Isen, su voz tranquila. No sé si la Tierra es un lugar al que podamos ir, pero ¿por qué? Presionó Lyra, sus ojos amplios con la inocente curiosidad de una niña. Tú vienes de allí, y nosotros somos parte de ti. ¿Eso no significa que también podríamos pertenecer allí? Isen suspiró, pasando una mano por su cabello. ¿Cómo podía explicárselo? ¿Cómo podía hacerles entender las complejidades de un mundo que no tenía lugar para ellos? La Tierra no era como este planeta. No era un lugar donde seres como ellos pudieran vivir en paz. Eran demasiado diferentes, demasiado alienígenas para un mundo que temía lo que no entendía. No es tan simple, dijo finalmente Isen. La Tierra no está lista para personas como ustedes. Son especiales. Pertenecen aquí, donde están seguros, donde son amados. La expresión de Lyra se suavizó ligeramente, aunque la curiosidad en sus ojos permaneció. ¿Pero qué hay de ti, padre? ¿Perteneces aquí? Isen se quedó inmóvil. Era una pregunta que había evitado durante años, una que lo perseguía en los momentos de silencio cuando la jungla estaba tranquila y las estrellas brillaban sobre él. ¿Pertenecía aquí? Este planeta, con su extraña belleza y sus misteriosas formas, se había convertido en su hogar. Había construido una vida aquí, con estas mujeres y estos niños. Pero una parte de él aún anhelaba el mundo que había dejado atrás, el mundo al que alguna vez perteneció. No lo sé, susurró Isen, su voz apenas audible. Los niños guardaron silencio, sintiendo el peso de sus palabras. No insistieron más, pero Isen podía ver las preguntas persistiendo en sus ojos. Eran mitad humanos, mitad alienígenas, divididos entre dos mundos que tal vez nunca los aceptarían por completo. Y, como su padre, Isen era el único que podía guiarlos a través de eso. Los días por venir serían desafiantes. Sus hijos crecerían, y a medida que lo hicieran, enfrentarían las mismas preguntas que él había estado enfrentando durante años. ¿Dónde pertenecían? ¿Qué tipo de futuro podían tener? ¿Podrían alguna vez reconciliar las dos mitades de su existencia, humana y alienígena? Isen no tenía las respuestas. Pero mientras veía la luz del fuego danzar en los ojos de sus hijos, sabía una cosa con certeza: estaría a su lado, sin importar qué. Los había traído a este mundo, y lucharía por ellos, los protegería y los ayudaría a encontrar su lugar en un universo que tal vez nunca los entendería por completo. Por ahora, eso era suficiente. La llamada llegó de forma inesperada, cortando la tranquila rutina de la nueva vida de Isen como un cuchillo. Había pasado casi 10 años en este planeta alienígena, construyendo una vida que nunca había imaginado, rodeado de sus hijos y de la tribu que lo había adoptado. Durante tanto tiempo, la Tierra había parecido un recuerdo lejano, un lugar al que tal vez nunca regresaría. Pero ahora, lo impensable había sucedido. Una nave terrestre estaba en órbita. Y estaban buscándolo. Isen estaba de pie al borde del claro, mirando hacia el cielo. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de incredulidad y confusión agitándose en su pecho. ¿Cómo lo habían encontrado? Después de todos estos años, ¿por qué ahora? La nave había enviado una señal, una que había sido captada por el antiguo sistema de comunicación de la aldea, una tecnología que la tribu rara vez usaba. Y el mensaje era claro: estaban allí para llevarlo a casa. Pero, ¿qué significaba casa ahora? La mente de Isen corría mientras consideraba las implicaciones. Hacía mucho tiempo que había dejado de pensar en sí mismo como parte del mundo que había dejado atrás. Su vida, su identidad, ahora estaban ligadas a esta tribu alienígena. Era padre de niños que eran tan parte de este planeta como lo eran de él. La tribu lo había aceptado, lo había abrazado y lo había convertido en una figura central para su supervivencia y su futuro, y sin embargo, la Tierra todavía lo llamaba. Lyra, ahora mayor y más consciente del mundo más allá de la aldea, se acercó a él, sus brillantes ojos violetas llenos de preocupación. Padre, ¿qué significa esto?, preguntó en voz baja. ¿Nos vas a dejar? El corazón de Isen se encogió ante el temor en su voz. Apenas era una adolescente según los estándares humanos, pero ya su mente era aguda, sus instintos afinados por la herencia alienígena que había recibido de su madre. Era hermosa, fuerte y estaba llena de una curiosidad que reflejaba la suya propia cuando era joven.
Pero más que eso, era su hija, su sangre. No lo sé, dijo Isen suavemente, aunque el peso de la pregunta lo aplastaba. Son de mi mundo, Lyra. Han venido a buscarme. La mirada de Lyra cayó al suelo, su voz temblando. Pero este es tu hogar ahora, ¿no es así? Isen no respondió de inmediato. Quería decirle que sí, asegurarle que nada cambiaría. Pero en su interior, el llamado de la tierra, el lugar que una vez llamó hogar, se hacía más fuerte. Los recuerdos de la vida que había dejado atrás inundaban su mente, su familia, sus amigos, su antigua vida. ¿Era realmente posible volver a ella, la líder de la tribu, la mujer que lo había llevado por primera vez a este extraño mundo nuevo? Se acercó silenciosamente desde las sombras. Sus ojos violetas, muy parecidos a los de Lyra, lo observaron con una intensidad que hizo que su corazón doliera. Ella había sido su primer vínculo en este mundo alienígena, la que lo había elegido, lo había hecho parte de la tribu y había ayudado a crear esta nueva generación de vida. Sabíamos que este día podría llegar, dijo suavemente, su voz melódica llena de comprensión, pero también de tristeza. Tu gente vendría por ti eventualmente. Isen se giró para mirarla, su mente dando vueltas. No pensé que me encontrarían. No después de todos estos años. Ella dio un paso más cerca, su mano alcanzando suavemente su brazo, un gesto que era tanto reconfortante como posesivo. Has construido una vida aquí, Isen. Eres parte de nosotros. Pero entiendo que tienes otra vida allá afuera, más allá de las estrellas. Una vida a la que tal vez desees regresar. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Era verdad. Había pasado 10 años en este planeta, criando a sus hijos, convirtiéndose en parte de esta tribu. Pero la Tierra seguía siendo parte de él, sin importar cuánto hubiera intentado dejarla atrás. La tribu se reunió a su alrededor, sintiendo que algo monumental estaba sucediendo. Sus hijos, Lyra, Cor y los demás, estaban cerca, sus expresiones llenas de confusión y miedo. Nunca habían conocido nada más allá de este mundo, pero ahora, la posibilidad de perder a su padre era real. Isen los miró a cada uno de ellos, uno por uno. Eran suyos. Cada sonrisa, cada lágrima, cada logro que habían alcanzado era gracias a él. Les había enseñado, los había amado y los había protegido de los peligros de este planeta salvaje. Eran su legado, un puente entre dos mundos. ¿Cómo podía dejarlos? Pero entonces, la señal de la nave llegó de nuevo, un recordatorio del otro mundo que lo llamaba de vuelta. Capitán Ethan Blake, hemos confirmado su ubicación, crepitó la voz en la transmisión. Estamos listos para llevarlo a casa. Hogar, ¿qué significaba eso ahora? Isen cerró los ojos, intentando bloquear el ruido, tratando de encontrar claridad en la tormenta de emociones que giraban dentro de él. La tierra era familiar. La tierra era de donde venía. Pero, ¿era realmente su hogar? ¿Podía alejarse de todo lo que había construido aquí? Podía dejar atrás a los hijos que dependían de él, a la tribu que le había dado una segunda oportunidad en la vida. La líder de la tribu se colocó frente a él, su mirada firme. Cualquiera que sea la decisión que tomes, Isen, la respetaremos. Pero recuerda, no solo estás dejando una tribu. Estás dejando una familia. Sus palabras lo golpearon profundamente, pero también le dieron la claridad que necesitaba. Familia, esa era la clave. Sus hijos eran su familia. Esta tribu, estas personas, se habían convertido en su familia. La Tierra podría ser donde nació, pero este planeta alienígena era donde realmente se había convertido en un padre, donde había encontrado un propósito más grande de lo que jamás imaginó. Isen respiró hondo, su decisión tomada. Se volvió hacia el panel de comunicación, sus dedos temblando mientras presionaba el botón para responder a la nave terrestre. Aquí el capitán Ethan Blake, dijo, su voz firme pero llena de emoción. Gracias por encontrarme. Pero no regresaré a la Tierra. He construido una vida aquí, y mi lugar está con mi familia ahora. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, pero estaba lleno de alivio. Sus hijos, de pie cerca, entendieron lo que había elegido. Lyra dio un paso adelante, rodeándolo con sus brazos en un raro momento de vulnerabilidad. Te quedas, susurró, su voz llena de gratitud. Isen la sostuvo cerca, el peso de su elección desapareciendo de sus hombros. Sí, me quedo. La líder de la tribu lo observó con un orgullo silencioso, sabiendo que su elección había sido la correcta, no solo para él, sino para todos ellos. La nave terrestre partiría, y las estrellas seguirían girando sobre ellos, pero el futuro de Isen estaba aquí, en este planeta salvaje y hermoso, con sus hijos y la tribu que se había convertido en su hogar. Cuando la nave terrestre abandonó la órbita y desapareció en la inmensidad del espacio,
Ethan permaneció con sus hijos, observando el cielo. Las estrellas eran las mismas de siempre, pero ahora parecían más brillantes, llenas de posibilidades. Había tomado su decisión. Este era su mundo ahora. Esta era su familia. Y este era su futuro.